Buenas tardes, ya buenas noches para todos. Vamos a tener hoy nuestro tema, vamos a iniciar nuestro tema 16 de este diplomado de profundización teórica en filosofía para niños. Y tiene que ver estrictamente con cómo se entiende la formación lógica desde una perspectiva como la de Lippmann. Y por qué es tan importante la lógica como uno de los núcleos centrales del programa de filosofía para niños. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco, partiendo de recoger algunas cosas que hemos dicho previamente y que vamos a enfatizar y desarrollar un poco más en el día de hoy. Creo que ya he insistido suficientemente en más de una ocasión en que uno de los principales objetivos y el primero de todos los objetivos de filosofía para niños es el desarrollo de la capacidad de razonamiento de los niños, las niñas, los jóvenes, etc. Pero he insistido además en que este no es simplemente un objetivo más, sino que es la base sobre la que se funda todo el conjunto de filosofía para niños como un programa de educación filosófica. Y esa idea de, digamos, esa importancia de la lógica dentro de filosofía para niños está vinculada además a un ideal educativo fundamental que es el de lo que yo llamaría el cultivo de la razonabilidad. Si algo pretende desarrollar filosofía para niños es personas más razonables, y uno de los presupuestos básicos del Lippmann es que para ser más razonables necesitamos tener criterios lógicos y aplicar reglas lógicas en todos los eventos fundamentales de nuestra vida. Precisamente el aporte de la filosofía en una sociedad tan poco razonable como aquella en la que nos toca vivir, más en países tan violentos como los nuestros, como Colombia y México. Sociedades poco razonables, dispuestas a la violencia como modo de manejar los conflictos. Aunque se crea muy racional, nuestra sociedad sigue careciendo de razonabilidad. Y eso lo percibimos sobre todo cuando falta, como ocurre con la salud. Empezamos a valorar la salud sobre todo cuando nos damos cuenta que estamos enfermos. Para valorar el sentido de la razonabilidad, precisamente lo que hay que hacer es contrastarlo con lo contrario, con lo irracional. Si no apostamos por la razonabilidad como un ideal educativo, pues lo que nos queda simplemente es que cada uno defienda su punto de vista a toda costa y pretenda imponerlo sobre los demás. Y entonces el resultado es la intolerancia, la falta de empatía, la mala argumentación. Yo puedo decir cualquier tontería y lo importante es que tenga seguidores. Y tengo razón, si tengo muchos likes en las redes sociales, entonces tengo razón y eso me da poder. Eso carece de toda razonabilidad. La razonabilidad no depende del criterio de la mayoría, no depende de que los demás aprueben mis ideas. La razonabilidad depende, sobre todo, de que uno pueda mostrar con buenas razones que lo que está diciendo es sensato. Evidentemente, la razonabilidad es la condición primera y fundamental de una educación filosófica. Y para ser más razonables y a partir de eso para desarrollar formas de pensamiento superior como aquellas de las que hablamos anteriormente, el pensamiento analítico, intuitivo, crítico, reflexivo, creativo, solidario, la condición esencial es que hay que razonar bien. Ese es el criterio fundamental. Hay que una mente, digamos, creativa, una mente reflexiva, tiene que ser también una mente disciplinada y disciplinada en el rigor lógico. La lógica es una disciplina que nos ayuda a razonar de forma autoconsciente. El conocer las reglas lógicas es lo que nos ayuda además a entender no solo qué estamos pensando, sino de qué modo pensamos. Y por eso mismo, si queremos formar personas que razonen mejor y que razonando mejor se comporten de forma mucho más razonable, entonces tenemos que poner mucho cuidado en cómo razonamos
en qué errores cometemos al razonar, en cómo corregimos esos errores de razonamiento y en cómo podemos razonar de forma cada vez más rigurosa y autoconsciente. Entonces, ese es un presupuesto esencial en filosofía para niños, aunque no sea un fin en sí mismo. Lippmann lo dijo más de una vez, ni la lógica ni la filosofía misma son fines en sí mismos. Es decir, esto no es para formar grandes razonadores ni grandiosos filósofos, es para formar buenas personas y ciudadanos responsables. La lógica y la discusión filosófica en general son medios para esos dos grandes metaobjetivos que él siempre planteó, el del crecimiento personal e interpersonal y el desarrollo de la conciencia democrática. Entonces, el fin esencial de filosofía para niños, y esto hay que recordarlo siempre al comienzo, es mucho más un fin ético-político ligado con el vivir democráticamente que simplemente un fin cognitivo instrumental. No se trata de formar grandes razonadores, grandes genios, grandes filósofos, sino buenas personas y buenos ciudadanos. Puestos esos presupuestos, lo que sí insiste Lippmann es que un programa tiene que tener una columna vertebral. Cualquier cuerpo, y un programa finalmente, un programa de educación filosófica es también un cuerpo. Cualquier cuerpo tiene que tener un punto desde el cual se articula todo. Si nosotros pensamos en nuestro cuerpo es una estructura armada de muchas cosas, pero que se sostiene y que todo funciona porque tenemos un esqueleto. El esqueleto nos permite estar erguidos, nos permite una cantidad de cosas, pero ese esqueleto a su vez se forma y tiene como el punto en donde va entroncando todos los elementos claves de ese esqueleto en la columna vertebral. Muy bien. La lógica, diría yo, es la columna vertebral del programa de filosofía para niños. En la lógica se soporta todo el trabajo de investigación filosófica. Sin el desarrollo de la capacidad lógica, no es posible, al menos desde la perspectiva de Lippmann, desarrollar una investigación filosófica. Y en torno a la lógica se van desarrollando todos los demás temas. Los temas éticos, estéticos, políticos, toda la educación de las emociones, la formación personal, todo ese tipo de cosas, si uno lee con cuidado Lippmann, se van articulando a partir de la formación lógica. Porque la lógica proporciona las herramientas básicas para investigar diversos tipos de problemas filosóficos. Eso es muy interesante en Lippmann, cuando uno pasa, por ejemplo, del descubrimiento de Harry a Elisa, encuentra que para poder hacer investigación ética, lo primero que tiene que manejar es las reglas de la lógica, ¿cierto? Y eso se va viendo que se aplica permanentemente en las discusiones que los estudiantes tienen en clase o con sus amigos, ¿cierto? Igual sucede cuando se trata, por ejemplo, de desarrollar la capacidad de escritura poética. Explorando lógicamente ciertos enunciados, Lippmann le ayuda a uno a que resignifique el lenguaje y a que encuentre nuevas formas de expresión. ¿Por qué? Por una razón esencial, porque Lippmann entiende que la lógica es la puerta de entrada a la investigación filosófica. Esa es la herramienta sin la cual no se puede hacer buena investigación filosófica. Igual que sería un muy mal ingeniero, un ingeniero que no tuviera una buena formación matemática. Las matemáticas son la herramienta básica de todas las ciencias naturales. Uno no podría concebir un buen físico que no sepa matemáticas, un buen ingeniero que no sepa matemáticas, un buen estadístico que no tenga una formación matemática. Aquí es lo mismo. Sin una formación básica, lógica, es imposible hacer bien filosofía desde la perspectiva de Lippmann. Y esto es una convicción que uno encuentra a lo largo de todo el programa. Y uno lo percibe de muchas maneras particulares. ¿Por dónde empezó el programa? Ya lo hemos dicho muchas veces, por el descubrimiento de Harry. Esa es la novela que marca el rumbo de todas las demás.
hacia adelante y hacia atrás. Uno, si no entiende el descubrimiento de Harry, no entiende la serie de Harry, Elisa, Susie, Marcos, pero también hacia atrás. Lippmann escribió, después de escribir esa primera serie, se devolvió desde el descubrimiento de Harry hacia Pixie, Pío y Mechas, o Pío y Gus, como ustedes lo conocen, Elfi. Todo está articulado en torno a eso, ¿no? Y cuando Lippmann empieza a escribir un manual para esa novela, para el descubrimiento de Harry, lo llama investigación filosófica. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque él siempre decía, las herramientas básicas del pensamiento crítico, las herramientas básicas para hacer filosofía, son herramientas fundamentalmente lógicas. Por eso usted encuentra diversos niveles de desarrollo lógico en todas las novelas de filosofía para niños. Se encuentra, por ejemplo, que ya desde Elfi aparece la pregunta de ¿qué es una buena razón? ¿Por qué algo es una buena razón? Si las excusas son buenas razones, es una de las discusiones que tiene Elfi con su hermana, Pixie con su hermana, ¿cierto? Entonces, en todos los niveles, ese es un componente esencial y a lo largo de todos los niveles, Lippmann va implementando diversos tipos de ejercicios de lógica. Que además Lippmann va elaborando ejercicios lógicos en todos los niveles, porque a todos los niveles es esencial cultivar una disciplina de buen razonamiento. Lippmann está convencido de eso, y Lippmann, como profesor de lógica, como un hombre que enseñó lógica durante muchos años, entiende que esa es la herramienta básica, la lógica, para una discusión filosófica seria en cualquier campo. Porque además este es un programa de orientación metacognitiva que nos lleva a que pensemos siempre sobre nuestro propio pensamiento. Y pensar sobre nuestro propio pensamiento, pues nos implica que pensemos en las reglas que seguimos al pensar. Nos implica que analicemos nuestros actos mentales. ¿Qué diferencia hay entre juzgar, preguntar, decidir, sugerir? A lo largo del descubrimiento de Harry, ese es un ejercicio muy importante que se va haciendo, que es el examen de los diversos actos mentales que están señalados básicamente por verbos, ¿no? No es lo mismo decir algo que sugerirlo. No es lo mismo lanzar una hipótesis que hacer una afirmación, ni es lo mismo preguntar que disentir, ¿cierto? Todo el ejercicio metacognitivo que implica filosofía para niños implica, claro, atención a los actos mentales, pero atención también a las reglas que utilizamos al pensar y al sentido del propio pensamiento. Y uno ve que Harry no solo está intentando encontrar las reglas del pensar, sino está intentando encontrar el sentido al pensamiento. ¿Por qué el pensamiento es la cosa más maravillosa del mundo? Se pregunta Harry. Y dice, hay cosas maravillosas, la electricidad, el magnetismo, pero lo más maravilloso es el pensamiento, porque en la medida en que comprendemos el pensamiento es como si nos comprendiéramos mejor a nosotros mismos. Entonces, hay una serie de razones de todo tipo para entender que la lógica le da un carácter autorreflexivo al programa, un carácter metacognitivo. Y eso en todas las novelas desde niño, desde los niños más pequeños se ve claramente. Porque el Elfi siempre se está preguntando cómo se construye el mundo a partir del lenguaje, ¿cierto? ¿Por qué afirmamos esto o aquello? ¿Y por qué al utilizar un verbo particular como el verbo ser, hacemos semejanzas entre cosas, establecemos diferencias entre cosas, hacemos relaciones entre cosas y hacemos diversos tipos de relaciones, ¿no? Porque Elisa, por ejemplo, todo el tiempo se está preocupando por cómo razonamos mejor para comprender las situaciones de la vida y para razonar
sobre los problemas éticos a los que nos enfrentamos. Porque Susi también se está preguntando todo el tiempo cómo podemos explorar nuestro lenguaje en orden a poder expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a través de la poesía. La base de todo eso está en la lógica. Esto que yo estoy diciendo es muy polémico, porque hay gente que no cree en esto. Hay gente que cree que este énfasis lógico en filosofía para niños es algo que no va con sus intereses y no lo aceptan y no lo comprenden. Entonces hay gente que dice, bueno, no, pero no le metan tanta lógica a esto, porque entonces el programa se vuelve una cosa medio cerrada y entonces hay que aprender. No, no trata de aprenderse una cantidad de reglas, se trata de formar un pensamiento disciplinado. Para algunos, desde luego, esto es complicado porque no siempre se tiene la formación lógica suficiente para comprender toda la estructura lógica del programa. Pero bueno, eso se puede subsanar estudiando un poco de lógica. Sin embargo, hay otros que desconocen el valor de la lógica en filosofía para niños, pero por una razón más complicada, y es que tienen un prejuicio en contra de la lógica como una parte de la formación filosófica. Y en general tienen un prejuicio contra todo lo que implique pensar siguiendo reglas. Los que hemos estudiado filosofía sabemos que una de las cosas más difíciles de comprender en la formación filosófica básica es el sentido de la lógica. Yo mismo tengo que decir que cuando yo estudié mi pregrado, la clase de lógica para mí fue hartísima. Era espantoso porque me tocaba aprenderme un poco de reglas que luego no aplicaba para nada, porque a mí me ponían unos ejercicios que eran bastante complicados. Bueno, yo tampoco tenía mucho problema, a mí siempre me gustaron, por ejemplo, las matemáticas, entonces pues yo resolvía los ejercicios y pasaba, pero no le encontraba mayor sentido. Yo le empecé a encontrar sentido a la lógica cuando empecé a leer a Lippmann, cuando empecé a entender cómo el descubrimiento de las reglas lógicas lo guiaba a uno en un planteamiento mucho más profundo de los problemas filosóficos. Pero claro, sobre todo cuando uno es adolescente le cuesta mucho más pensar siguiendo reglas. O cuando uno cree que la filosofía es simplemente defender opiniones o puntos de vista personales. Muchas veces hay personas, estas personas que tienen un prejuicio en contra de la lógica y del pensamiento que sigue reglas, a veces creo que no aplican bien el programa de Lippmann. ¿Por qué? Porque dejan que las ideas se discuten libremente con el cuento de que esto es libertad. Sí, aquí hay libertad de pensamiento, pero la libertad del pensamiento exige rigor. No se trata de discutir libremente, entre comillas, las ideas. Se trata de discutir razonablemente las ideas. Y razonablemente quiere decir que yo no puedo pensar lo que quiera, sino que yo tengo que aceptar reglas básicas. Tengo que aceptar que no puedo incurrir en contradicciones. Tengo que aceptar que mi razonamiento me lo van a revisar y de golpe descubren falacias. Tengo que aceptar que si utilizo un término estoy obligado a definirlo. Tengo que aceptar una cantidad de reglas. No se trata aquí de pensar libremente, como dicen, no, se trata de pensar libremente en el sentido de que nadie me impone una idea, pero responsablemente en el sentido de que me esfuerzo por ser riguroso. Entonces muchas veces a los niños se les piden opiniones, pero no se les exigen que esas opiniones sean el resultado de un buen razonamiento. Entonces parecería que cualquier idea vale, ¿no? No se les pide que justifiquen sus opiniones. Lippmann todo el rato insistía, si un niño da una razón, da una opinión, pregúntele por las razones que tiene para afirmar. Y tiene que mostrar no solo que dé razones, sino que muestre que esas son buenas razones. Eso uno no puede aceptar en filosofía cualquier cosa como una razón. Aquí en Colombia, la gente de la costa tiene una expresión para decir cuando algo le parece que es así como evidente, entonces uno dice, sí, ¿por qué? Dice, porque ajá, porque ajá. Yo una vez le pregunté a un estudiante en un seminario, me dio una opinión, le dije,
por favor, ¿me puedes explicar por qué dices eso? Dice, profe, porque ajá. Le dije, pues no, pero porque ajá no. En filosofía, porque ajá no, eso no funciona porque ajá. No, que hay que dar razones. Aquí hay que no solo dar razones, sino estar dispuesto a pedir razones y sobre todo evaluar esas razones. Claro, el problema es que muchas veces cuando esto no se da, se pierde el rigor, se pierde la profundidad del pensamiento. En algunos casos esto es sintomático. En Argentina, por ejemplo, ha pasado una cosa que a mí me parece bárbara. Una profesora, no importa quién, que fue la que se encargó en buena parte de editar el programa en Argentina, ella odiaba la lógica. Y lo que hizo fue censurar los aspectos lógicos de filosofía para niños. Entonces, por ejemplo, en algunas de las traducciones de los textos que hay en Argentina, toda referencia que hace Lippmann al descubrimiento de Harry está, la borran, la quitan. Mucha gente no se da cuenta porque no conoce el texto original. Yo conozco los textos originales y eso lo vi clarísimo. Por ejemplo, en una traducción de Suki que hay en Argentina, toda referencia que hay en los manuales al descubrimiento de Harry simplemente la quitaron porque al profesor no le gustaba. Eso es censura. Eso se llama censura. Originalmente Lippmann entendía, cuando Lippmann explica, por ejemplo, el sentido que tiene la escritura poética, es parte de Harry, de la lógica de Harry. Sin embargo, aquí lo desecha. Simplemente ahí, yo entiendo eso como censura. Si uno escribe una cosa y otra persona publica eso, lo traduce, pero elimina lo que no le gusta de lo que yo digo ahí, pues simplemente está haciendo censura, como cualquier estado totalitario, ¿no? No, en filosofía para niños la lógica es un elemento central y no se puede censurar. No hay que censurar los aspectos lógicos de filosofía para niños. Bueno, dicho esto como introducción, voy a intentar mostrar el significado que tiene la lógica en filosofía para niños. Aquí voy a tener que remitirme un poco al concepto general de la lógica y tendré que hacer una breve referencia nuevamente a Aristóteles para entender los distintos sentidos en que se habla de lógica en filosofía para niños, que son al menos tres claves, en los cuales Lippmann recoge la tradición proveniente de Aristóteles. Y finalmente voy a mostrar cómo hay una serie de ejemplos y de estrategias pedagógicas que utiliza Lippmann en filosofía para niños para desarrollar la capacidad lógica. Entonces voy a empezar, el primer punto va a ser eso, un excurso sobre el significado de la lógica. Intentaré mostrar la conexión que el pensamiento de Lippmann tiene con la visión clásica de la lógica proveniente de Aristóteles. Explicaré luego los tres sentidos de la lógica en filosofía para niños, como Lippmann habla tanto de lógica formal como de lógica informal o de las buenas razones, y de lo que él llama también la lógica de la acción razonable. Y sobre esa base intentaré mostrar en qué consiste para Lippmann la formación de personas razonables, poniendo algunos ejemplos muy particulares de la obra de Lippmann, particularmente el descubrimiento de Harry. También haré alguna referencia a algún texto que he escrito yo para niños, etcétera. Y al final, simplemente como una coda, lo llamo yo como un agregado final, voy a hablar brevemente de las habilidades lógicas que se deben cultivar en filosofía para niños. Bueno, entremos en los puntos centrales. Y voy a partir aquí de un hecho que para muchos de ustedes seguramente ha sido evidente, y es que la palabra lógica da susto, produce incomodidad en muchas personas. Hay personas que apenas oyen lógica, se asustan. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en una conferencia, yo siempre subrayo estos aspectos porque muchos los desechan y entonces me califican, es que usted es un racionalista, me descalifican de inmediato, porque si uno defiende la lógica, entonces es un racionalista, es un defensor del capitalismo cognitivo, no, la lógica es una herramienta esencial del pensamiento filosófico. Y Lippmann eso nos lo enseñó clarísimamente. Claro, desde luego la lógica es un tema difícil, abstracto,
Más aún cuando se le asocia con las matemáticas, ¿no? Porque muchas veces la gente reduce la lógica a lógica matemática y muchas universidades dicen, hay que enseñar lógica, pero lo que enseñan es solo lógica matemática. Y entonces para muchos que además le tienen susto a las matemáticas o le tienen prevención a las matemáticas, pues entonces la lógica la identifican con el razonamiento matemático con el que han tenido dificultades, o muchas veces la lógica se enseña como algo totalmente abstracto, carente de toda utilidad, donde uno simplemente lo hacen aprender reglas de memoria que luego no aplica a nada. Yo recuerdo mucho hace unos años, yo fui profesor en la Facultad de Derecho en la universidad, y me tocó estudiantes que en el primer año estudiaban lógica. La lógica se las daba un curita de esos bien conservadores. Los obligaba a aprenderse de memoria todas las reglas de validez del silogismo. Y se las tenían que aprender de memoria porque ellos no pasaban el examen. Después, nunca en su vida las utilizaban para nada. Estos muchachos, desde luego, llegaban vacunados contra toda idea que tuviera que ver con la lógica, porque para ellos la lógica significaba aprenderse una cantidad de reglas inútiles. Uno, ¿para qué se quiere saber las reglas de validez del silogismo? Uno lo que tiene que saber aplicar esas reglas para comprender si un modo de razonar es válido o no. Es muy útil si uno sabe utilizar las reglas, pero saberse unas reglas en abstracto, ¿como para qué? Muchos creen, dicen, no, la lógica eso es solo para los matemáticos, o eso es solo para los filósofos, o los ingenieros que están interesados en el software y en programar computadores, bueno, ellos que estudian lógica. No, la lógica es una herramienta esencial de la vida democrática. Recuerdan cuando hablamos de Aristóteles, yo les insistí mucho en eso. La lógica es una herramienta política. La lógica es el arma que se inventó Aristóteles para desbaratar el discurso de los sofistas, para desbaratar todas las formas de manipulación de la conciencia social. Y Lippmann era muy consciente de eso, porque él mismo fue profesor de lógica y él también a veces tenía dudas sobre eso. En buena parte él lo dice, y el programa de filosofía para niños empieza de sus propias dudas. Es decir, yo llevo 20 años enseñándole lógica a los estudiantes de la Universidad de Columbia, pero veo que no les sirve para nada, no la aplican para nada, pero esas mismas reglas que son inútiles para estudiantes universitarios, bien aplicadas, resultaron muy útiles en el proceso de lectoescritura de niños con dificultades de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Él empieza a entender que la lógica es un arma muy interesante, pero muchas veces muy mal usada. Y entonces por eso él se propone, cuando él piensa en que los niños y los jóvenes pueden hacer filosofía, en lo primero que piensa es en cómo dotarlos de herramientas de crítica. Y la primera herramienta crítica es la lógica formal. Y por eso entonces hay que presentarlo en una forma narrativa y de ahí surge el descubrimiento de Harry, como ya lo hemos visto en más de una ocasión. Claro, ustedes dirán, Lippmann fue muy original, sí fue muy original en una cosa, pero no ha sido el único que ha hecho este trabajo. Los problemas lógicos más complejos se pueden presentar de forma narrativa. Hay un ejemplo muy interesante, si quieren algún día podemos sacar un rato para estudiarlo, que es el de un profesor norteamericano que se llama Raymond Smullyan. Raymond Smullyan era un profesor de la Universidad de Indiana, incluso fue profesor de una mexicana que a lo mejor ustedes conocen, María Elena Madrid. Raymond Smullyan era un personaje muy particular. Él era matemático, lógico, filósofo, músico y mago. Era una mezcla de toda una cantidad de cosas muy interesantes. Y tiene una serie de libros en español, hay muchos libros. No los tengo aquí a mano, pero yo tengo varios libros de él, en donde él hace un ejercicio muy bonito. Y es que los problemas más complicados de la lógica, él los vuelve historias. Él traduce los problemas lógicos a tramas literarias muy conocidas. Entonces, por ejemplo, tiene un libro que se llama Juegos de ajedrez para Sherlock Holmes. Son acertijos lógicos, pero planteados como un juego de ajedrez con Sherlock Holmes.
O tiene uno que es el que más me gusta, que se llama Los Enigmas de Sherezade. Los enigmas de Sherezade son muy bonitos porque los enigmas recuerdan ustedes las mil y una noches. Sherezade le cuenta, recuerdan que el rey un día se fue de cacería y cuando volvió encontró a su mujer con otro, entonces decidió que todos los días iba a casar con una mujer, pasaba la noche con ella y el otro día la mataba. Entonces Sherezade, que era la hija de uno de los principales servidores del rey, dijo que se quería casar con el rey y todas las noches les contaba una historia, ahí solo en las mil y una noches. Bueno, pues Sherezade no les cuenta cuentos al rey, sino que le pone enigmas lógicos. Los enigmas lógicos son bellísimos, son sencillísimos, uno los puede utilizar con los niños, yo lo he utilizado muchas veces con los niños, y son ejercicios elementales que lo obligan a uno a que entienda el valor del razonamiento lógico, ¿no? Tiene otra cantidad de cosas. Raymond Smullyan tiene otro que se llama Alicia en el País de las Adivinanzas. Y entonces son los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, pero es un libro de adivinanzas lógicas. Hay moldes narrativos muy interesantes para trabajar en filosofía para niños. Hay enigmas lógicos, hay paradojas, hay historias de misterio, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer para que la lógica se aprenda en contextos narrativos mucho más significativos. Si ustedes quieren, incluso podemos un día que tengamos tiempo, sacar un tiempo para conocer esto. Yo les puedo mandar algunos ejercicios, los hacemos, y es muy interesante porque además estos ejercicios se aplican muy bien con los niños. Yo muchas veces los doy a profesores y ellos los aplican con los niños y realmente les ayudan a que se hagan más conscientes de los muchos errores que cometen al razonar y de que aprendan a encontrar una solución lógica a un problema siguiendo un orden lógico mucho más claro. Bueno, pero Lippmann hizo algo más que traducir la lógica clásica a una narración, como la del descubrimiento de Harry. Porque Lippmann tenía una visión de la lógica mucho más amplia. Él no le interesó simplemente crear un texto didáctico para enseñar filosofía, perdón, para enseñar lógica en concreto. Y para enseñar lógica formal, eso lo ha hecho otra gente. Yo tengo, por ejemplo, un libro que se llama La lógica de Sherlock, Sherlock's Logic, y entonces es un señor que enseña lógica formal, y es un curso de lógica formal, pero para explicar toda la lógica formal, inventa una historia donde el protagonista es Sherlock Holmes. Y eso se puede hacer. Es un texto didáctico para enseñar lógica valiéndose de Sherlock Holmes. Lippmann no se limita a crear un texto didáctico para la enseñanza de la lógica, sino que amplía el sentido de la lógica, evitando el reduccionismo que es tan común de creer, sobre todo en el mundo académico, que la única lógica válida es la lógica formal. Es decir, la lógica basada en reglas. Esa lógica que examina las formas válidas e inválidas del razonamiento. La lógica que analiza las proposiciones, la lógica de los silogismos, etc. Yo siempre he creído que eso es una reducción radical de la lógica. Pero en filosofía eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo muchos años fui profesor de lógica en la universidad y tuve mucha resistencia de los alumnos y de otros profesores. Porque algunos decían que yo enseñaba una cosa muy rara, porque no todo lo que enseñaba era lógica formal. Por supuesto, yo enseñaba lógica formal, pero también enseñaba otra cantidad de cosas. Otros tipos de lógica. Entonces, me recuerdo que en algún momento incluso alguna profesora me dijo, es que usted enseña una lógica muy rara. Le dije, sí, es muy rara, me la enseñó un señor que se llamaba Aristóteles. No sé si lo conozca. Porque creer que la lógica formal es toda la lógica, eso es un reduccionismo. Lógica tiene muchos sentidos. Todos reconocen que el padre de la lógica fue Aristóteles. Sin embargo, paradójicamente, Aristóteles ni siquiera conocía la palabra lógica. La palabra lógica no existía. Aristóteles en ninguna parte habla de lógica. El término lógica se lo inventaron varios siglos después.
Pero Aristóteles fue el primero que empezó a hacer investigación lógica. ¿De qué manera? Porque uno dice, es que Aristóteles enseñaba lógica y entonces los textos de lógica de Aristóteles son unas lecciones de lógica donde no. Fundamentalmente Aristóteles se puso a hacer un ejercicio que nunca nadie había hecho antes que él. Empezó a preguntarse cómo razonaban las personas y si lo que hacían al razonar estaba bien o estaba mal. Claro, porque a él le impresionaba que los sofistas tenían una forma de razonar envolvente, manipuladora, donde engañaban a los demás con cantidad de artificios. Y entonces él se puso a analizar los errores de eso. Escribió un textico que se llamaba Las refutaciones sofísticas, donde él empezó a identificar los errores más comunes en el razonamiento de los sofistas, lo que hoy llamamos falacias, o que en otra época llamaban sofismas. Pero además empezó a ir a los debates dialécticos y a fijarse cómo era que argumentaba alguien para defender una tesis y cómo era que el otro preguntaba y demás. Y entonces escribió otra obra que se llamaba Los tópicos, que era un examen de cómo uno razonaba, dice Aristóteles, a partir de cosas plausibles, es decir, a partir de cosas que podían ser aceptadas por otros, y llegaba a unas conclusiones, digamos, probables, aceptables, ¿cierto? Pero además Aristóteles dijo, bueno, pero si podemos descubrir que hay errores al razonar, para que haya errores tiene que haber una forma correcta. Y entonces empezó a analizar detenidamente la lengua, empezó a analizar el lenguaje. Entonces, primero examinó cuáles eran las categorías básicas con las cuales pensábamos el mundo y encontró que eran 10 categorías claves: sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, hábito, tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, con eso dijo, finalmente todo lo que uno diga está relacionado con eso, pero ¿cómo es que uno hace afirmaciones sobre el mundo? Entonces empezó a descubrir que en toda afirmación había alguien, se decía algo de alguien, un sujeto y un predicado, pero que ese sujeto y predicado estaban ligados por un verbo básico, que era el verbo ser. Había una cópula, pero además había un indicador de cantidad. Uno a veces al hablar de algo se refería a algunos miembros de una clase, otras veces se refería a todos. Y entonces él fue encontrando la estructura de las proposiciones y empezó a examinar cómo las proposiciones podían ser verdaderas o falsas y cómo unas proposiciones se ligaban a otras y cómo a veces de una proposición verdadera y otra falsa necesariamente se seguía una proposición falsa. Entonces empezó a descubrir que de ciertas premisas solo se podían seguir ciertas conclusiones. Entonces uno no podía utilizar cualquier premisa ni llegar a cualquier conclusión de cualquier forma, sino que había una forma legítima de llegar a conclusiones. Sí, que había formas de razonar válidas e inválidas. Este fue uno de los grandes descubrimientos de Aristóteles y uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, que uno no puede pensar de cualquier manera, que hay reglas que son necesarias a la hora de pensar. Claro, Aristóteles además se puso a buscar las reglas primeras, los principios básicos, y entonces encontró, por ejemplo, que uno no puede decir algo y decir lo contrario en el mismo sentido y a la vez, ¿cierto? Y eso lo llamó el principio de no contradicción. Y descubrió también que cuando uno hace una afirmación, esa afirmación o es verdadera o es falsa. No puede ser ni mitad verdadera ni mitad falsa. No hay afirmaciones 60% falsas y 40% verdaderas, no. O es falsa o es verdadera. No hay una tercera posibilidad. Él lo llamó el principio del tercero excluido. Él fue examinando paso a paso nuestro lenguaje y el modo como pensamos, y entonces empezó a descubrir una serie de... Pero eso lo hizo en distintos ámbitos. Aristóteles lo primero que empezó a buscar es, bueno, a ver, vamos a hacer ciencia. Si nosotros vamos a hacer ciencia, lo que queremos es descubrir la verdad. Hacer ciencia es encontrar cómo pasamos
de unas afirmaciones verdaderas a otras afirmaciones verdaderas. Si lo decimos en el lenguaje lógico, ¿cómo pasamos de premisas verdaderas a conclusiones verdaderas? Es decir, ¿cómo debemos razonar si lo que queremos es demostrar que algo es verdad? Entonces, lo primero que había que estudiar era el razonamiento. ¿Cómo es el razonamiento demostrativo? ¿Cómo son las reglas del razonamiento demostrativo? Y a ese estudio lo llamó Aristóteles analítica. Y buena parte de sus escritos lógicos se llaman así, los primeros analíticos, los segundos analíticos, etcétera. Analiza las proposiciones, los razonamientos, etcétera. Sin embargo, uno no siempre razona para demostrar algo. Uno razona básicamente para llegar a ciertas conclusiones que uno considere que al menos son probables, ¿no? Que no son absurdas. Y para eso tiene que partir de cosas que sean más o menos aceptables, de cosas plausibles, decía Aristóteles, de cosas que puedan ser aceptadas por todos, ¿cierto? ¿Cómo razonar a partir de cosas plausibles para llegar a conclusiones probables? Porque lo que hacían los sofistas es que partían de cosas aparentemente aceptables para simplemente luego impedir que se discutiera cualquier cosa. Simplemente para discutir por discutir, simplemente para confundir. Aristóteles dice, ¿cómo podemos razonar de esa forma? Y a ese ejercicio lo llamó dialéctica, porque era el ejercicio de cómo puede uno razonar ante otro sin incurrir en contradicciones y resolver las objeciones que otro le haga sin que uno incurra en contradicciones. Eso era una práctica muy común en toda Grecia, que se sentaban a discutir y entonces alguien planteaba preguntas, hacía objeciones hasta llevar al otro a contradicciones, ¿no? El ejemplo más claro que nosotros tenemos de eso son los diálogos de Platón, donde Sócrates discute con los sofistas. Eso es un ejercicio dialéctico. Eso que hacía Sócrates con los sofistas, que les empezaba a hacer preguntas y preguntas hasta que los hacía incurrir en contradicciones. Eso era un debate dialéctico. Entonces Aristóteles quiso encontrar reglas de la conversación y de la discusión. Sin embargo, no solo razonamos para demostrar cosas como verdaderas, no solo razonamos para intentar llegar a conclusiones probables, sino que otras veces razonamos para convencer a otros de algo, de una idea, para convencerlos de que valoren algo, para convencerlos de que actúen de una determinada manera. Entonces yo me dirijo a un grupo, a un auditorio, y le presento unas tesis para que compartan, ¿cierto? De alguna manera lo que yo estoy haciendo aquí es un ejercicio de ese estilo, ¿cierto? Yo estoy intentando convencerlos razonablemente del valor de la lógica en filosofía para niños, ¿no? Ese ejercicio era lo que en la antigüedad se llamaba la retórica. Entonces, fíjense, la lógica de Aristóteles tiene tres partes muy claras: la analítica, la dialéctica y la retórica. Una cosa es estudiar el razonamiento demostrativo, que es propio de la ciencia. Otra cosa es estudiar el razonamiento dialéctico, que parte de premisas plausibles para llegar a conclusiones probables. Otra cosa es estudiar el razonamiento que utilizamos cuando queremos convencer a otros. Aristóteles llamaba eso el entimema o silogismo retórico. Son todas las estrategias que utilizamos cuando intentamos convencer a otros. Usted dirá, bueno, y esta explicación de las tres partes de la lógica aristotélica, ¿qué tiene que ver con Lippmann? Tiene mucho que ver. Aunque Lippmann le dará nombres un poquito distintos a esto, en realidad lo que Lippmann rescata es esta visión amplia de la lógica que tiene filosofía para niños. Porque Lippmann lo que entiende muy sensatamente es que nosotros necesitamos lógicas diversas. El tipo de razonamiento lógico que utilizamos cuando hacemos ciencia no puede ser el mismo tipo de razonamiento lógico que utilizamos cuando, por ejemplo, nos dirigimos a un grupo de personas a las que queremos convencer de algo, o cuando intentamos defender una tesis en un debate argumentativo con otros.
hay lógicas distintas. Pero las tres son diferentes, son fundamentales. Son diferentes, pero cada una es fundamental. Entonces, lo que dice es, nosotros necesitamos cultivar en los niños y en los jóvenes en una democracia, por supuesto, una forma de razonar ordenada y sistemática que les permita conocer de forma certera el mundo, que nos permita hacer ciencia. Para hacer ciencia tenemos que aprender a razonar demostrativamente. Tenemos que encontrar las reglas del razonamiento demostrativo. A eso que Lippmann llamó analítica, luego toda la tradición lo llamó lógica formal. Ya explicaré por qué formal. Porque es una lógica que estudia las formas válidas del razonamiento, pero ya lo explicaré. Entonces, buena parte del descubrimiento de Harry y de toda la obra de Lippmann trabaja con la lógica formal, y entonces lo mete a uno con el análisis de las proposiciones, el silogismo y otra cantidad de cosas. Sin embargo, no basta con eso. En una democracia no solo hacemos ciencia. Necesitamos encontrar criterios, estrategias para justificar lo que pensamos al interactuar con otros. Por ejemplo, a la hora de discutir. Necesitamos tener, digamos, herramientas para que cuando nos planteen problemas no incurramos en contradicciones, ¿cierto? Eso fue lo que Aristóteles llamó dialéctica. La dialéctica es el arte de la conversación, el arte de la discusión, pero de una discusión ordenada, ¿cierto? Aristóteles escribió todas las reglas de cómo se discute de forma razonable. Bueno, Lippmann va a llamar a eso, y la tradición va a llamar a eso de otra manera, lógica informal. Lippmann le pondrá un nombre más bonito, lógica de las buenas razones. Claro, pero necesitamos también argumentar. Ya no podemos, hay cosas que no podemos demostrar, como por qué debemos actuar de una determinada manera. Yo le puedo demostrar un teorema, pero no le puedo demostrar por qué es injusto de actuar de tal manera. Como yo no puedo demostrar, cuando yo no puedo demostrar, tengo que argumentar. Y argumentar para justificar nuestras acciones. Intentar mostrar por qué una forma de actuar es mejor que otra forma de actuar. Eso es lo que la tradición, Aristóteles y toda la tradición llamó retórica. Todas las estrategias racionales de las que hacemos uso para persuadir y convencer a otros. Insisto, las estrategias racionales. Porque la retórica no se ocupa de estrategias no racionales. Hay formas de persuadir a otros, por ejemplo, mediante amenazas. No, se trata de las formas de persuasión racional. Eso que la tradición clásica llamó la retórica, eso es lo que hoy llamamos lógica de la argumentación. Y si ustedes se fijan con cuidado, cuando Lippmann hable de los diversos tipos de lógica que hay en filosofía para niños, va a retomar esto. Les pondrá nombres un poquito distintos. Él hablará de la lógica formal o silogística, que es la lógica proposicional clásica descubierta por Aristóteles. Hablará también de la lógica informal o de las buenas razones, una lógica más intuitiva y conversacional, semejante a eso que la tradición llamó dialéctica, y él hablará luego de una lógica del actuar razonable. Esas tres cosas son esenciales y tienen que estar interactuando permanentemente. Y si uno se sienta con cuidado, ve todo, no solo Harry, sino todas las demás obras escritas por Lippmann, verá que esos tres tipos de lógicas están interactuando de formas muy distintas en toda la obra. Yo voy a explicar brevemente en qué consisten esos tres tipos de lógica, y luego voy a intentar mostrar cómo se aplican en el programa de Lippmann. Empecemos por la lógica formal. Esta es la más conocida porque es la que le suelen enseñar a uno en las universidades. Entonces uno va y toma un curso de lógica y entonces le dan un curso de lógica proposicional. Entonces uno llega el primer día y le explican que todas
que todos los razonamientos están hechos de premisas y de conclusiones, que esas premisas son proposiciones y que esas proposiciones tienen determinadas formas. Entonces tienen que tener un sujeto y un predicado y una cópula y un cuantificador y demás, pero que hay unas proposiciones que son categóricas porque afirman algo, otras proposiciones que son de carácter condicional, porque ponen una condición, si tal cosa se da tal otra. Hay otras proposiciones que tienen un carácter más bien disyuntivo, o vas a la casa o vas a cine, ¿cierto? Hay muchos tipos de proposiciones, ¿cierto? Entonces le enseña a uno reglas para examinar esas proposiciones, para examinar, digamos, los razonamientos que elaboramos con esas proposiciones, etc. Eso es la lógica formal. Es decir, la lógica formal, que es el estudio de las formas válidas, legítimas de razonar. ¿Para qué uno estudia lógica formal? Para diferenciar entre una forma correcta de razonar y otra forma correcta, y una forma incorrecta de razonar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo premisas particulares, si yo digo, hombre, todos los mexicanos son tipos interesantes y todos los colombianos son personas cultas, entonces todos los latinoamericanos son cultos e interesantes. No. Yo no puedo sacar una conclusión universal de premisas particulares, ¿cierto? Si yo tengo una premisa negativa y otra afirmativa, la conclusión tiene que ser negativa. Cuando haya una premisa negativa, la conclusión no puede ser afirmativa. Como cuando haya una premisa particular, la conclusión tampoco puede ser universal, tiene que ser particular. Uno puede descubrir que hay una serie de reglas de razonamiento, ¿cierto? Claro, pero aquí hay que distinguir dos conceptos que son muy importantes, porque son la base de todo esto. El concepto de verdad y el concepto de validez. Son dos cosas muy diferentes. La verdad es una propiedad de las proposiciones. Yo hago proposiciones, afirmaciones sobre el mundo. Esas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿cierto? Entonces yo digo, todos los perros son anfibios. Esa proposición es falsa, ¿cierto? Si yo digo, todos los perros son mamíferos, esa proposición es verdadera. La verdad es una cualidad de las proposiciones, una propiedad de las proposiciones. La validez es una propiedad de los razonamientos o de los argumentos. Un razonamiento es válido si no viola reglas claves, ¿cierto? Un razonamiento en donde yo saco conclusiones universales de premisas particulares, ese razonamiento no puede ser válido, ¿cierto? Vean la diferencia entre estos dos razonamientos. Todos los mexicanos son honestos. Andrés López Obrador es mexicano. Luego Andrés López Obrador es honesto. ¿Ese razonamiento es válido? Sí, claro que sí. Todos los mexicanos son honestos. La clase de los mexicanos hace parte de una clase más grande, que es la clase de los honestos. Andrés López Obrador es mexicano, es decir, ese individuo está dentro de la clase más pequeña, que es la de los mexicanos, por tanto tiene que estar dentro de la clase más grande. Eso es perfectamente válido. Ahora hagan este cambio. Todos los mexicanos son personas honestas. Andrés Manuel López Obrador es una persona honesta. Luego, Andrés López Obrador es mexicano. Esa conclusión ya no es válida. ¿Por qué? Porque, volvemos, tenemos una clase más pequeña, que son los mexicanos, y otra clase más grande, que son las personas honestas. Si decimos que Andrés López Obrador es una persona honesta, puede que sea parte de la clase más grande, que es la de las personas honestas, pero no necesariamente de la clase más pequeña, que es la de los mexicanos. Luego, del hecho de que sea honesto no significa que sea mexicano.
Pero el hecho de que sea mexicano se sigue que sea honesto. ¿Se entiende el razonamiento? El primer razonamiento es válido, el segundo es inválido. ¿Por qué hace que un razonamiento sea válido o inválido? Que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. Si son verdaderas esas dos premisas, que todos los mexicanos son honestos y que Andrés Manuel López Obrador es mexicano, de ahí se sigue necesariamente que Andrés Manuel López Obrador es una persona honesta. No ocurre en el segundo caso. Porque de esas dos premisas, que todos los mexicanos son personas honestas y que Andrés Manuel López Obrador es una persona honesta, no se sigue que Andrés Manuel López Obrador sea mexicano. La primera forma de razonamiento es válida, la segunda es inválida. Independientemente, y eso es independiente de si las premisas son verdaderas o no. Ustedes dirán, no, es que López Obrador no es una persona honesta. Bueno, sí, pero ese es otro problema, eso lo discutimos otro día. Lo que estamos examinando es si el razonamiento es válido. Lo otro es, podemos discutir la verdad de esa pregunta, pero ese es otro problema. La lógica lo que examina es si el razonamiento es válido. Y la lógica formal se ocupa básicamente de mirar si las conclusiones a las que llegamos se siguen o no de las premisas de las que partimos. Hacer ese examen es esencial para pensar de forma ordenada, rigurosa, consecuente, etc. Claro, aquí trabajé con unas proposiciones muy particulares, que es lo que se llaman las proposiciones categóricas. Esas proposiciones donde uno afirma algo de algo. Todos los mexicanos son personas honestas, o algunos mexicanos no son personas honestas, o no son personas valiosas, no sé. Eso es lo que se llaman las proposiciones categóricas. Ya les decía, hay otras proposiciones, disyuntivas, condicionales, y cada forma de proposiciones y el modo como usamos esas proposiciones en los razonamientos, pues suponen análisis. Entonces, la lógica formal intenta ayudarnos a descubrir reglas que nos ayuden a determinar si un razonamiento es válido o no es válido. ¿Qué debe uno hacer para examinar la validez de los razonamientos? Uno tiene que hacer varias cosas distintas. Lo primero es que uno tiene que aprender a traducir lo que dice en el lenguaje ordinario, en el lenguaje natural de la vida cotidiana, tiene que poderlo traducir al lenguaje de las proposiciones lógicas, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir, si yo digo, no, es que a mí me encantan los Ferrari porque son una berraquera de carros, son bellísimos. Eso lógicamente se puede reducir a una proposición básica, que es: todos los Ferraris son carros bonitos. ¿Listo? La clase de los Ferrari hace parte de la clase de los autos o de los carros bonitos, ¿cierto? Y es decir, toda la clase, todos hacen cuantificar, todos los miembros de la clase de los Ferrari son miembros de la clase de los carros bonitos. Por tanto, no puede haber ningún Ferrari que sea feo, todos los Ferrari son bonitos, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo eso, ¿cierto? Claro, el problema es que yo tengo que poder traducir al lenguaje de las proposiciones lógicas, por ejemplo, las proposiciones categóricas. Yo tengo que traducir todo lo que diga a 4 formas básicas, porque las proposiciones categóricas tienen 4 formas básicas. O son universales y afirmativas, o son universales y negativas, o son particulares y afirmativas, o son particulares y negativas. Entonces, la forma básica de la proposición universal y afirmativa es esta: todos los gatos son fieras. Todos. Toda la clase de los gatos está incluida dentro de las clases de las fieras. Proposición universal negativa: ningún gato es una fiera. La clase de los gatos y la clase de las fieras son dos clases totalmente distintas. Se excluyen totalmente. Tercera, proposición particular afirmativa, algunos gatos son fieras.
la clase de los gatos y la clase de las fieras tienen algunos elementos en común. Proposición particular negativa. Algunos gatos no son fieras. Hay unos gatos que no son fieras, otros que sí son fieras, pero hay unos que no lo son. Yo tengo que poder traducir a ese lenguaje, ¿cierto? Y entonces cuando yo traduzco ese lenguaje, tengo que identificar las relaciones que pueden existir entre esas proposiciones. Entonces tengo que analizar, por ejemplo, que hay proposiciones contrarias. Las proposiciones contrarias son aquellas proposiciones que no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. Pongamos el ejemplo. Todos los gatos son fieras, ningún gato es una fiera. Esas dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Pueden ser falsas al mismo tiempo, pero no pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿cierto? Puede ser que en realidad haya algunos gatos que sean fieras. En ese caso, las otras dos son falsas, pero no pueden ser verdaderas. No puede ser verdad al mismo tiempo que todos los gatos sean fieras y que ningún gato sea fiera. Esas proposiciones son contrarias. Hay otras proposiciones que son subalternas. De la verdad de una se sigue la verdad de otra. Si todos los gatos son fieras, es necesario que algunos gatos sean fieras, ¿cierto? La proposición universal afirmativa implica necesariamente la verdad de la proposición universal afirmativa implica la verdad de la proposición particular afirmativa. Si todos los gatos son fieras, es verdad, tiene que ser verdad que algunos gatos son fieras. Pero hay también proposiciones que ya no solo son contrarias, sino que son contradictorias. Porque la verdad de una implica la falsedad de la otra. Y viceversa. Si es verdad que todos los gatos son fieras, tiene que ser falso que algunos gatos no son fieras. Y si es verdad que algunos gatos no son fieras, tiene que ser falso que todos los gatos son fieras. Las proposiciones, hay relaciones entre las proposiciones, ¿cierto? Además, yo puedo transformar unas proposiciones en otras. Entonces, yo puedo transformar una proposición, digamos, que está formulada de una manera en otra. Y hay casos en que vale. Por ejemplo, si yo digo que ningún gato es fiera, de ahí yo puedo decir que ninguna fiera es gato. Porque esas proposiciones universales negativas pueden convertirse, es decir, se les puede invertir sujeto y predicado. No pasa lo mismo con las proposiciones universales y afirmativas. Si todos los gatos son fieras, no se sigue de ahí que todas las fieras son gatos. Si ustedes se dan cuenta, ese es el descubrimiento que hace Harry en la novela, el descubrimiento de Harry. Por ahí empieza todo el ejercicio lógico, ¿no? Entonces, claro, ustedes dicen, ¿y para qué todo eso? Porque si yo conozco esas reglas básicas, yo inmediatamente aprendo a hacer una cantidad de deducciones, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba el descubrimiento de Harry con niños en un colegio en Bogotá, yo a veces llegaba a clase y les ponía una proposición en el tablero, les decían, deduzcanme 10 cosas de ahí. Y hacían unas deducciones magníficas. Simplemente hacían inferencias a partir de una premisa muy interesantes, ¿no? Es que la persona que aprende a razonar lógicamente adquiere una capacidad deductiva impresionante, lo cual le permite, digamos, ampliar sus propios conocimientos, ¿cierto? Claro, pero además, si usted se pone a estudiar, descubre que hay una serie de reglas que siempre se cumplen. Por ejemplo, que si P, entonces Q, y ocurre que P, ocurre que Q. Eso es una regla básica que se llama, una regla de inferencia que se llama el modus ponendo ponens. Eso fue descubierto en la antigüedad fundamentalmente por los primeros grandes filósofos estoicos. Es una regla muy elemental que a nosotros nos parece muy evidente, pero que es clave. Es decir, si yo digo, si voy a tu casa, te invito a comer.
ocurre que voy a tu casa, luego ocurre que te invito a comer, ¿cierto? Hay una regla inversa, que es lo que se llama el modus tollendo tollens, que es si P, entonces Q, y no ocurre que Q, no ocurre que P. Entonces, si voy a tu casa, te invito a comer. No te invité a comer, luego no fui a tu casa. Hay unas reglas de inferencia, y cuando uno aprende esas reglas de inferencia, la capacidad de hacer deducciones es inmensa, y la capacidad de comprensión a la hora de leer, etc. Hay una cantidad de reglas que uno aprende en lógica. El modus ponendo pones, el modus tollendo toll, el silogismo condicional, las leyes de Morgan. Hay un número básico de reglas de inferencia que son claves cuando uno estudia lógica. Eso es importantísimo para intentar comprender cómo funciona el pensamiento y para aprender a hacer un ejercicio deductivo cada vez mejor elaborado. Avancemos entonces. A ver, Lippmann tenía claro que era muy esencial el aprendizaje de la lógica formal para los niños y jóvenes, por una razón esencial, y es que la lógica forma mejores hábitos de razonamiento. Cuando uno tiene criterio lógico, cuando puede examinar las proposiciones, cuando puede mirar las relaciones entre las proposiciones, cuando puede analizar qué relación existe entre las premisas y las conclusiones de un argumento, cuando uno adquiere reglas que le permiten hacer deducciones, y muchas deducciones de cualquier proposición, aumenta la capacidad de comprensión, aumenta la capacidad de lectura, aumenta la capacidad crítica. Por eso Lippmann insiste mucho en una idea que a mí me parece muy bella, y es lo que tenemos que formar en los estudiantes es lo que él llama los valores de la racionalidad. Tenemos que formar personas que sean consistentes, que tengan consecuencia lógica y coherencia. Es decir, que tengan consistencia, es decir, que cultiven el hábito de pensar sin incurrir en contradicciones. ¿Recuerdan ustedes que ese era el ejercicio clásico de la dialéctica? Era cómo puedo yo discutir ante otro y defender una tesis respondiendo a todas las objeciones de los demás, pero sin dejarme caer en contradicción, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo pensar de forma consistente? Ese es un valor clave de la racionalidad. Eso es un valor esencial en una democracia. Pero además de la consistencia está la consecuencia lógica, es decir, la capacidad para seguir el curso, digamos, de las proposiciones que voy estableciendo. Para, como lo decía tan bellamente Peirce, para seguir el camino de la investigación hasta donde él pueda llevar. Es decir, para ser consecuente con lo que estoy diciendo, para ir pasando de unas premisas verdaderas a otras premisas verdaderas y haciéndolo de forma consecuente. Y en tercer lugar, la coherencia. Esa disposición para pensar de acuerdo con reglas sistematizadas. Es decir, para pensar no de cualquier manera, no según mi capricho, no según el estado mental o el genio que tenga en un determinado momento, sino con reglas que estoy dispuesto a cumplir y a exigir a los demás. Ese es un elemento clave en la formación de un ciudadano democrático. Sin embargo, y esto también lo tenía muy claro tanto Aristóteles como Lippmann, no siempre es ni posible ni deseable pensar siguiendo reglas estrictas como las de la lógica formal. Aristóteles lo decía muy bellamente, dice, pues, así como no le podemos aceptar a un matemático que nos dé argumentos retóricos,
tampoco tenemos por qué exigirle a un político que nos haga demostraciones matemáticas. Hay momentos en que hay que demostrar. Cuando estamos haciendo ciencia, hay que demostrar lo que decimos. Cuando estamos discutiendo sobre el bienestar, la conveniencia, el sentido de la vida social, tenemos que dar buenas argumentaciones, pero no podemos demostrar nada. No siempre es posible pensar siguiendo reglas estrictas, pero siempre es necesario evaluar nuestras formas de razonar. Sí, necesitamos construir, además de reglas, criterios que nos permitan hacer mejores juicios. No solo se trata de razonar correctamente, se trata de algo también mucho más importante, cómo hacer buenos juicios sobre las situaciones en que vivimos. Y para hacer buenos juicios necesitamos criterios. Recordemos cuando hablamos del pensamiento crítico, el pensamiento crítico es un pensamiento que sabe aplicar criterios, que es sensible a los contextos particulares, que es autocorrectivo, decía el libro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprendemos a hacer mejores juicios? Y entonces para eso tenemos que aprender a buscar razones y a evaluar esas razones. Entonces tenemos que preguntarnos qué razones tenemos para decir o hacer algo, pero tenemos que mostrar que esas razones son buenas y son mejores que otras posibles razones. Luego, siempre tenemos que tener claro que estamos obligados, uno, a dar razones de lo que decimos. Dos, a pedir razones de lo que nos dicen. Y tres, lo más importante de todo, a evaluar esas razones, a intentar entender si las razones que damos son aceptables o no lo son y por qué, si son buenas razones. Y ese es el otro aspecto clave de la lógica en el que va a insistir Lima. Tenemos que ayudarles a los niños, a los jóvenes, a que se pregunten siempre por cuáles son las razones que están dando para algo y por qué esas razones son buenas. Es una pregunta elemental, pero ustedes lo encuentran que desde los textos más sencillos de filosofía para los niños más pequeños, esa pregunta está permanentemente. ¿Y por qué eso es una buena razón? Porque esta razón es mejor que otra. ¿Cómo podemos evaluar esas razones? Claro, ahí ya no hay reglas. Tenemos que emplear criterios que son mucho más flexibles, mucho más amplios, mucho más circunstanciales, ¿cierto? Porque las buenas razones son intuitivas, no son caprichosas, pero son intuitivas. Las buenas razones son esas razones que uno da en contextos concretos y que saben resolver favorablemente una situación, ¿cierto? Cuando a uno le dan una buena razón, uno entiende y se satisface, ¿cierto? ¿Usted por qué hizo eso tan horrible? Mire, estaba protegiendo a esta persona. Esa puede ser una buena razón para hacer eso, que aparentemente estaba muy mal hecho, ¿cierto? ¿Usted por qué fue y le dijo mentiras a mi mamá? Dijo, pero es que mi mamá le acaba de dar un infarto. Yo no le podía dar esta noticia, ¿no? Yo no le dije mentiras, simplemente no le dije toda la verdad porque no estaba en condiciones de... Hay buenas razones, son intuitivas, no son caprichosas, apelan a criterios, son flexibles, los criterios son mucho más flexibles que las reglas. Algunos lo llamaba, decía que las buenas razones, me parece una manera bonita de decirla, es las buenas razones son razones del corazón. Pascal tiene una famosa frase que es muy bella que dice que el corazón tiene razones que la razón no comprende. Sí, yo creo que es cierto. Hay razones del corazón. Hay razones en las cuales uno lo que tiene que invocar fundamentalmente es que más allá de tener la razón hay cosas más esenciales. Dar buenas razones no es tener la razón a toda costa. Cuando uno quiere a una persona, hay momentos en los cuales renuncia
a todas esas razones por una razón más esencial, el amor. Cuando uno discute con una persona que quiere, yo a veces con mi esposa o con mis hijos o con personas que quiero mucho, hay momentos en que estamos en total desacuerdo sobre las cosas, ¿no? Y peleamos y discutimos, pero hay un punto que digo, mira, sí, no estamos de acuerdo, pero no importa tener razón. Por encima de todo está el amor, el cariño, etc. Esa es una buena razón. Puede que no esté convencido que esa sea la mejor forma, pero si es la que más te conviene, te quiero y apelo a ella. No me empeño en tener la razón a toda costa. Creo que la confianza, el amor, el cariño pueden ser una buena razón. Esas razones son razones del corazón, que apelan a un hábito general de reflexión, es decir, son las razones que da una persona que es razonable y que entiende que no hay que tener necesariamente la razón, sino que hay que comprender la situación en su conjunto. Que hay momentos en que lo más absurdo es tener la razón. Pero eso se va formando a partir de una sensibilidad a los contextos particulares y eso es fruto de un hábito general de reflexión. Es un hábito de uno comprender cómo suceden las cosas. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo me fui a vivir hace muchos años fuera de Bogotá, tenía que transitar todos los días por una carretera estrecha llena de ciclistas, donde era muy probable tener un accidente con un ciclista. Afortunadamente nunca tuve mayor problema, pero sí me tocó ver algunas cosas muy duras. Por ejemplo, un día venía en una curva, un ciclista venía detrás de mí, se abrió para pasarme en la curva y se chocó de frente contra un gran camión. El tipo quedó muy mal. Inmediatamente el compañero que venía con él le pidió auxilio a otras personas que estaban ahí, todo el mundo salió corriendo y yo quedé al frente de ellos. Y entonces un muchacho me dijo, ayúdeme, es mi amigo y mira el accidente. Yo le dije, yo le ayudo, pero le pongo 3 condiciones. Una, me consigue un policía que detenga el del camión, porque yo no puedo ser responsable de un accidente en el que no participé. 2, no me voy solo, usted se va conmigo, porque usted es el responsable de su amigo. Yo no puedo responsabilizar de la vida de una persona que no conozco, me puedo meter en un gran problema. Y 3, tiene 1 minuto para cumplir esas 2 condiciones, porque si no su amigo se muere. Afortunadamente apareció en ese instante un policía y cogió al otro. El otro me dijo, ¿qué hago con la bicicleta? Le dije, si la bicicleta es más importante que su amigo, usted dejó tirada la bicicleta. Y se montó conmigo en el carro y lo llevamos al hospital y se le salvó la vida. Yo luego me preguntaba, ¿y yo por qué en ese momento pude actuar y pude hacerlo bien? ¿Por qué? Porque yo había pensado ya en esa posibilidad. Las buenas razones son intuitivas, pero surgen de un hábito general de reflexión, de que uno ha pensado las situaciones y las puede enfrentar, ¿no? Por supuesto, las buenas razones implican apelar a motivos universales, el amor, la vida, ¿cierto? Aquí en este momento no vamos a discutir qué vamos a hacer con la bicicleta, no. Usted tiene que escoger entre la bicicleta y la vida de su amigo. Y tiene que primar la vida, ¿cierto? Tiene que apelar a motivos universales. Las buenas razones tienen una serie de características y esas son muy importantes en el diálogo filosófico. Porque hay momentos que hay momentos que yo no puedo demostrar, tengo que invocar motivos mucho más fundamentales, motivos universales, tengo que entender ese contexto particular, me hace exigencias muy particulares, ¿cierto? Cuando yo tenía que actuar ahí, tenía que hacerlo en unas condiciones muy específicas, no había posibilidad de esperar, estaba en juego la vida de una persona. Las buenas razones son contextuales, son intuitivas, pero son razonables, son fruto de un hábito general de reflexión. Y eso es lo que nos dice Lippmann. Hay que cultivar no solo la capacidad de hacer buenas deducciones, que es lo que nos permite la lógica formal, sino también y sobre todo la capacidad de dar buenas razones en circunstancias específicas. Pero eso no es todo. A menudo tenemos que razonar
para tomar decisiones. Decisiones que nos lleven a actuar de una determinada manera. Si nuestras decisiones son precipitadas y poco reflexivas, nuestras acciones suelen ser desatinadas, confusas, etc. También el actuar supone lógica. Hay una lógica que Lippmann llama del actuar razonable o racional. No tiene sentido aprender lógica si eso no nos sirve para ser más razonables en nuestras acciones de todo tipo en la vida cotidiana. No tiene sentido la lógica si no es aplicable a las situaciones vividas por los niños y los jóvenes y a distintos temas diversos de ética, de estética, de política, si el cultivo del razonamiento no nos ayuda también, por ejemplo, a comprender mejor nuestras emociones, nuestras creencias, a construir nuestra propia identidad. Eso para Lippmann es clarísimo. Uno ve Harry, todas las novelas, toda la exploración lógica que hacen de un problema, luego se aplica a distintos tipos de problemas políticos, éticos, estéticos, etc. Porque la lógica finalmente tiene que informar todas las modalidades del pensamiento superior. La lógica no solo se requiere para pensar analíticamente, la lógica formal es muy importante para el pensamiento analítico. Pero para pensar intuitivamente necesitamos apelar a las buenas razones. La lógica tiene que aplicarse entonces a la resolución de asuntos prácticos. Esa lógica del actuar razonable de la que habla Lippmann es una lógica de carácter contextual, porque es una lógica que lo que nos pide no es tanto que hagamos deducciones, sino que comprendamos las situaciones en las que vivimos de una forma compleja. Que entendamos las circunstancias específicas, que entendamos qué, quién, cómo, por qué, para qué, con qué medios se hizo algo. Esa lógica tiene que aplicar en circunstancias concretas y nos tiene que ayudar a determinar, por ejemplo, en determinadas situaciones, cuándo creerle a una intuición, cuando una situación no la hemos comprendido suficientemente y requerimos de un mayor análisis. Nos implica empezar a comprender cuál es el tipo de criterios a partir de los cuales vamos a juzgar esa situación. Nos permite, la lógica del actuar razonable también nos obliga a proyectar nuestras acciones y a pensar, por ejemplo, en las posibles consecuencias de nuestros actos. Entonces, nos invita a desarrollar el razonamiento probabilístico. ¿Qué pasaría si hago esto? Nos enseña a imaginar mundos posibles. Esa lógica del actuar razonable es muy importante para resolver situaciones vitales. Hay un ejemplo muy bonito que en los capítulos 9 y 10 del descubrimiento de Harry, hay un ejemplo muy interesante donde se puede ver cómo interactúan estos diversos tipos de lógica. No sé cómo lo hayan traducido en México, yo lo traduje aquí como el caso de Daniel Triviño. Es aquel muchacho que un día en el colegio, en una izada de bandera, no se quiso poner de pie. Y entonces, pues, luego el profesor le pregunta, ¿por qué no? Entonces él le dice, es que mi papá y mi mamá me han dicho que yo no debo adorar ídolos, que eso de una bandera, eso es idolatría, porque en la Biblia, en el capítulo 20 del Éxodo, dice que no se deben adorar ídolos, etcétera, etcétera. Entonces el muchacho empieza a decir eso, se angustia mucho, el profesor, el rector del colegio va a hablar con el muchacho, luego va a clase y se sienta a hablar con él. Y entonces todos empiezan a preguntarse, bueno, ¿debería Daniel haberse puesto de pie en la izada de bandera? Entonces uno empieza a decir, no, claro, es que si todo el mundo lo hizo y se son las reglas, entonces se le empieza a preguntar, bueno, que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Porque es que además mis papás me han enseñado tal cosa y los mandamientos me dicen que yo tengo que honrar a mis padres. Y entonces se pregunta, bueno, pero ¿por qué si hace eso lo está deshonrando?
Honrar a una persona es hacer lo que ella le autoriza, o honrar a otra persona puede ser incluso criticarla, discutirle sus puntos de vista. Entonces dice, no, es que la Biblia me manda tal cosa. Le dice, a ver, ¿qué quiere decir que la Biblia le manda tal cosa? Quiere decir que usted tiene que interpretar literalmente la Biblia, lo que dice la Biblia tal cual, o usted lo puede interpretar de otra manera. ¿Qué quiere decir que no adorar ídolos? Explique por qué la bandera es un ídolo. Lo interesante es cómo se va llevando toda la discusión, porque en ningún momento nadie se va en contra de las creencias de él, nadie le dice, no, es que este es una religión dogmática, eso es una pendejada, eso es fetichismo, eso es no sé qué. No, todo el mundo le hace preguntas y dice, a ver, examine las cosas, mire si su forma de actuar es razonable o puede ser más razonable. Y aparecen puntos de vista muy distintos de todo tipo, ¿no? Luego el muchacho se ausenta de clase, entonces aprovechan la situación ya para hacer un análisis más cuidadoso del asunto, ¿no? En donde ya no estando el presente, entonces pueden discutir más a fondo el problema, entonces la profesora le dice, listo, lo vamos a discutir. Entonces empiecen a argumentar, y a medida que ellos argumentan, la profesora les dice, un momentico, usted no está argumentando, usted lo que quiere es asustarnos. Su forma de razonar no se la puedo aceptar. Porque entonces alguno dice, es que si la gente no cumple las normas, entonces este país, y esto va a terminar en una gran crisis, entonces pues analizar, yo quiero que usted me muestre que existe una conexión entre el hecho de que no se levante alguien en la izada de bandera y que estalle una revolución social. Si usted me muestra que de esto se sigue esto, se lo acepto. Pero yo no puedo ver que de esto se siga aquello. Lo que no le puedo aceptar su razonamiento. Entonces examinan y entonces hacen todo un análisis lógico muy interesante donde están examinando una situación particular. Filosofía para niños nos pide que todo el rato hagamos uso de estas tres lógicas y nos pide a nosotros como maestros que seamos muy rigurosos en su aplicación. Y nos pide un papel esencial, el de vigilantes. El maestro en filosofía para niños siempre se dice que es un compañero, un facilitador tan bonito y tan querido. No, tiene una tarea de autoridad que tiene que ejercer. Él tiene que vigilar que los procesos de discusión sean razonables. Él es el garante de la razonabilidad. Y no puede dejar pasar cuando alguien insulta y descalifica a otro. Eso es mal razonamiento. El que insulta y descalifica es porque no sabe razonar. Y tiene que exigirles a todos que razonen bien, que razonen en orden, que busquen buenas razones, que examinen bien las situaciones para ver si su actuar es razonable. Todo esto, la aplicación de las tres lógicas, de los tres sentidos de la lógica de la que habla Lippmann, tiene sin embargo un supuesto clave. Y es que los niños y jóvenes no solo pueden ser razonables, sino que además, para ser razonables, necesitan buenos modelos de razonabilidad. Esas tres lógicas, la lógica formal, la lógica de las buenas razones y la lógica del actuar razonable, solo funcionan adecuadamente si partimos de un supuesto esencial, que los niños, las niñas y los jóvenes están en capacidad de hacer un buen uso de su razón. Sí, tenemos que partir del presupuesto básico de la ilustración, que los hombres estamos en capacidad de hacer un uso propio de la razón y que eso lo pueden hacer los niños. Que ellos pueden ser razonables. Entonces dirán, bueno, pero es que los niños tienen dificultades en el manejo del razonamiento lógico. Claro que sí. Eso no se puede desconocer. Piaget identificó algunas de ellas y es importante tenerlas en cuenta. El niño tiene dificultades, por ejemplo, para la introspección. Le cuesta volverse sobre sus propios pensamientos. Bueno, hay que ejercitarlo y ayudarlo en eso. El niño tiende a ser sincrético, a pegar cosas
y no a hacer síntesis. El niño tiende a razonar transductivamente de lo particular a lo particular. De premisas particulares saca conclusiones particulares. Y esos son problemas, son limitaciones de su lógica. Pero que uno tenga limitaciones lógicas no lo hace irracional. Los propios adultos seguimos teniendo muchos problemas con el razonamiento. Y a pesar de todo podemos ser razonables. Aunque a veces nos equivoquemos al razonar. Aunque a veces incurramos en falacias. Aunque a veces nos equivoquemos. Aunque a veces nuestras nociones sean ambiguas, vagas, podemos ser razonables. Pero Lippmann decía esto muy bellamente, siempre le decía a uno, ¿cómo quiere usted que se comporte una persona? Trátelo de esa manera. Usted quiere niños inteligentes, trátelos como seres inteligentes. Usted quiere niños razonables, trátelos como seres razonables. Los niños solo se comportarán de forma sensata si se les trata como personas sensatas. Si usted parte del supuesto de que ellos pueden razonar de forma adecuada si les damos la ocasión para hacerlo. Puede que no conozca todas las reglas de la lógica formal y sin embargo pueden examinar si están razonando bien o mal. Tiene que decirles uno, no, es que lo que dijiste es incorrecto. No, puede invitarlos a que revisen su forma de razonar, por ejemplo, a partir de preguntas. Tiene uno que poder apelar al buen juicio, ¿no? Usted dirá, bueno, pero entonces es que tienen dificultades para seguir reglas. Sí, yo creo que tienen dificultades para seguir reglas, pero tener dificultades no es lo mismo que ser incapaces. Evidentemente los adultos más fácilmente seguimos reglas, a los niños les cuesta todavía mucho seguir reglas, seguir instrucciones precisas, pero eso lo tienen que aprender. Uno en la vida tiene que aprender a seguir reglas. Quisiéramos que pensaran de forma totalmente ordenada, como pensamos los adultos. Ellos tienen su orden. Incluso yo insisto muchas veces que a menudo los errores de los niños al razonar son pura lógica. Ellos no tienen por qué conocer las irregularidades de los verbos. Entonces, cuando los conjugan, cometen errores, pero es que son verbos tremendamente irregulares, y ellos solo aprenden con el tiempo que el pasado de venir es vino y no vinió. Porque es que ellos, si el pasado de coger es cogió, de romper es rompió, porque el pasado de venir no es vinió, sino vino. Ellos tienen un orden, tienen una racionalidad, no es la nuestra. Nosotros tenemos que intentar entenderlo. Y tenemos que suponer que podemos dialogar reflexivamente con ellos y que ellos pueden dialogar reflexivamente entre sí. Solo de esa manera los niños irán cultivando hábitos de pensamiento razonable. Solo de esa manera se familiarizará con ellos, porque finalmente uno piensa según sean sus hábitos, y sus hábitos son según el ambiente en el que se ha criado. El que ha vivido en un ambiente violento, donde las cosas se imponen a la fuerza, querrá imponer a la fuerza sus ideas a los demás, o con gritos o con puños. El que es agresivo, razona agresivamente. El que es capaz de hacer pausas reflexivas en el ejercicio de su pensamiento se acostumbrará a pensar de forma reflexiva. Los niños necesitan eso, necesitan aprender a hacer pausas. Y la filosofía nos ayuda a hacer pausas en la vida para que examinemos las cosas. Claro, esto supone que los niños no solo son razonables, sino que además tienen que tener buenos modelos de razonabilidad. Muchas veces a uno le critican, yo cuando he escrito, por ejemplo, textos para trabajar filosóficamente con los niños, a veces me han hecho esta crítica, me dicen, ay, pero es que esos niños que usted pone de protagonistas siempre son niños muy inteligentes y que razonan muy bien. Y dije, pues claro,
Es que tiene que ser modelos de razonabilidad. ¿Qué va a poner un muchachito agresivo diciendo sandeces y tonterías? No. Ellos necesitan modelos de razonabilidad. Personas no solo que razonan bien, sino que tienen capacidad de autocorrección de sus propios juicios, ¿cierto? Y que son capaces, revisándose a sí mismo y examinándose a sí mismo, también de cuestionar a los demás. Esos son Pixie, Harry. Pixie todo el tiempo se hace preguntas. Y hay momentos en que dice, no, eso no era así, entonces lo corrige, entonces debe ser de esta otra manera, intenta comprender lo que dicen los otros, etcétera. Se confunde, se enreda, pero finalmente saca conclusiones que son razonables. Los niños pueden ser razonables, pero para que sean razonables también hay tan buenos modelos de razonabilidad. ¿Son santos? No, puede haber inconsistencias. Voy a ponerles de esto un ejemplo que es mi cuento La tarea de matemáticas, que es del libro del Miedos para los Valientes. El cuento de La tarea de matemáticas cuenta una historia, que es, Patty es una niña que tenía que hacer su tarea para el colegio y era un domingo por la noche, entonces estaba viendo televisión, la mamá le dijo, no has hecho la tarea, perdiste ya una prueba, te vas a la niña dice, no, mami, tranquila, yo lo voy a hacer, no sé cuánto, se queda dormida y no hace la tarea, al otro día llega al colegio, entonces el profesor le dice la tarea, dice, no, es que imagínese que mi mamá mi papá estaba de viaje y mi mamá estuvo enferma, entonces yo tengo que estar ayudando a mi mamá y no me quedó tiempo, entonces el profesor le dice, bueno, está bien, yo te lo acepto, tráeme la mañana. Y por casualidad ese día va la mamá de Patty al colegio y la profesora Adriana se le encuentra, le dice, pero señora, usted no dice que estaba muy enferma, que su marido estaba de viaje. Y él le dice, no, todo bien. Ella no le dice nada a la mamá, pero ahí busca a Patty y le dice, a ver, Patty, ¿por qué me dijiste mentiras? O sea, Patty no es ninguna santa, la niña dijo mentiras. El final del cuento, las últimas 2 páginas del cuento son una autorreflexión de la niña. Son como una especie de soliloquio de ella, pero lo que quiero que miremos en ese soliloquio es que un niño también puede ser reflexivo. Y entonces es capaz de cuestionar sus propias razones, es capaz de ponerse en la posición de otros, es capaz de examinar el razonamiento de sus padres y puede de forma muy elemental ver si las conclusiones que ellos sacan se siguen de las premisas que pusieron. Veamos, lo voy a leer ahí, dice... Este es el final del cuento, aquí no está todo el cuento, este es solo el final. Después de hablar con Adriana, me sentí muy confundida. Recordemos que está hablando la niña que dijo. Después de hablar con Adriana, me sentí muy confundida. No solo había incumplido la promesa que le había hecho a mi mamá, sino que además me había inventado una mentira. Y lo peor, todo esto no sirvió para nada. De todas formas, saqué mala nota y perdí la materia. Entonces la niña está evaluando, pasó esto, esto y esto, dije mentiras, hice falsas promesas y nada sirvió. Después de pensar un rato, me sentí un poco mejor. Me había dado cuenta de que decir mentiras no sirve de nada. Mejor dicho, que solo sirve para salir del paso. Si digo una mentira, me salvo solo por un momento, pero después todo se complica. Yo que me iba a imaginar que mi mamá iba a ir esa mañana al colegio. Y mucho menos que se iba a encontrar a Adriana, la profesora, apenas entró. Bueno, pero fue precisamente eso lo que ocurrió. Ya está recogiendo todo lo que ha pasado y está intentando examinar. Dice, está bien. Le dije una mentira a mi profe y le incumplí una promesa a mi mamá. Pero voy a cambiar. Se lo prometí a Adriana. Claro que quién sabe si también le incumple a ella como le incumple a mi mamá. Entonces, fíjense cómo ella se hace, dice, bueno, yo voy a hacer esto, pero podría pasar aquello. Está examinando posibilidades. ¿Se dan cuenta? Me pongo a pensar y me vuelvo a confundir. Pero creo que Fernando tiene razón. Es mejor decir siempre la verdad. Fernando era un compañerito con el que ella estaba hablando. Es mejor decir siempre la verdad. Lo que pasa es que uno nunca sabe las consecuencias. Dice, a ver,
Uno dice algo, pero eso tiene unas consecuencias. Entonces empieza a imaginarse otra situación. Imagínense que le digo a mi papá que me reprobaron en matemáticas. ¿Qué creen que me va a decir él? Yo sé lo que me va a decir, que fue culpa mía. Y lo peor es que tiene razón. Pero bueno, eso yo ya lo sé y estoy preparada para que me lo diga. ¿Sí? Inmediatamente empieza a ponerse en la posición del otro, qué le puede decir, qué consecuencias tendría, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hace una crítica de lo que le podría decir su papá. Dice, yo estoy preparada para que me lo diga, yo sé que fue erróneo, listo. Para lo que no estoy preparada es para la cantaleta que viene después, que él tiene que trabajar muy duro, que se esfuerza mucho todos los días para que mi hermano y yo podamos estudiar y que nosotros no lo respondemos. Ella se imagina qué discurso le echaría al papá, pero ella también es crítica con el discurso del papá. Dice, pero eso es solo una verdad a medias o una mentira a medias, serán lo mismo. Entonces ya está haciendo análisis conceptual, ¿no? ¿Puede existir una mentira a medias? ¿Puede existir una verdad a medias? Son dos conceptos distintos, es el mismo concepto. A ver si les puedo explicar el rollo que tengo armado en la cabeza. Mi papá, entonces ahora voy a examinar el razonamiento del papá. Mi papá dice que él trabaja muy duro para pagar nuestra educación. Hasta ahí es verdad. Primera premisa, verdadera. Muy bien. Mi papá dice que él trabaja muy duro para pagar nuestra educación. Hasta ahí es verdad. Primera premisa, verdad. Pero también dice que nosotros no lo respondemos. Eso ya no es cierto. La segunda premisa ya no es verdadera, es falsa. Es la primera vez que yo pierdo una materia. Además, ¿qué tiene que ver mi hermano aquí? Él no ha perdido nada. Entonces, lo primero que dijo, la primera premisa es verdad, la segunda es falsa. La primera parte es verdad, pero la segunda no. Luego, lo que dijo es medio verdad y medio mentira. Ven que los grandes también pueden decir mentiras. O sea, lo que está descubriendo es que el razonamiento de su papá también es falaz. Y si no dicen mentiras, por lo menos dicen medio verdades. ¿Se dirá así? Se pregunta ella si la palabra es. Pero yo estoy suponiendo que entonces ya examinó una posibilidad y dice, ahora veamos la otra. Pero yo estoy suponiendo que mi papá me va a regañar y a lo mejor no es así. Él también es muy cariñoso y sabe comprender lo que a uno le pasa. Creo que Fernando tiene razón. Siempre es mejor decir la verdad. Y creo que Adriana también tiene razón. No hay ninguna razón para decir mentiras. Y mi mamá también tiene razón. Y si mi papá me regaña, a lo mejor también tendrá razones para hacerlo. Todo el mundo tiene razón. Hasta yo tengo razón, aunque a veces diga mentiras y no cumpla mis promesas. Este es un modelo de un ejercicio autorreflexivo. Esta es una especie de soliloquio que hace ella, es un diálogo con ella misma, examinando todas las situaciones anteriores. Querría concluir con una serie de ejemplos tomados del propio Lippmann, pero antes quería tocar una cosa que insinué brevemente antes, pero que ahora quiero subrayar más. A Lippmann siempre le cuestionaron mucho y dice, pero usted se enreda mucho la vida, como para qué enseñarle lógica formal a muchachitos de 12 años. Eso es absurdo, eso déjelo para la universidad. Lippmann, sin embargo, insistía, tiene sentido la lógica en la educación básica. Y hay razones psicológicas muy importantes. Incluso el propio Piaget apoyaría eso, porque Piaget lo que muestra en sus estudios psicológicos es que las estructuras mentales que hacen posible la lógica formal, esa estructura mental que permite, por ejemplo, de una proposición sacar su inversa, su recíproca. Hay un estudio de Piaget muy interesante sobre eso. Eso se empieza a desarrollar a partir de los 12 años. Es decir, a partir de los 12 años incluso algunos incluso un poco antes pueden empezar a desarrollar capacidad deductiva. Entonces, pero Lippmann dice, mire, hay muchas razones para enseñar lógica. Yo voy a tocar solo tres claves. Uno, la lógica formal nos obliga a pensar dentro de un sistema de reglas y entonces nos ayuda a ordenar la cabeza. Nos acostumbra a pensar de una forma más ordenada y sistemática.
nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento y a que pensemos sobre nuestro propio pensamiento. Forma hábitos de racionalidad. Contra el pensamiento desestructura, todo lo que hacemos hoy desestructura nuestro pensamiento. Lo desarticula. Pensamos en tips, en ideas sueltas, no relacionamos las cosas. La lógica formal nos ayuda a que vayamos pasando de una proposición a otra y a que pensemos de forma estructurada siguiendo un sistema de reglas. La lógica formal nos ayuda a cultivar los valores de la racionalidad, lo que dijimos antes, la consistencia, la consecuencia, la coherencia. Pero sobre todo hay una cosa clave, y es que el que aprende a dominar un sistema de reglas está mejor preparado, por ejemplo, para percibir las contradicciones. Cuando usted sabe deducir, descubre contradicciones y dice, no, usted no puede deducir de esto aquello. Eso es ilógico, eso es absurdo. O empieza a identificar falacias, no, un momentico. Usted no puede sacar esa conclusión. Esa forma de razonamiento es falaz. Usted recurrió al argumento de autoridad y eso es falaz. Usted incurrió en lo que en lógica se llama petición de principio. Usted incurrió en una falacia de composición. Por ejemplo, aplicó al todo características que son de las partes. Ahí hay un error de razonamiento, ¿cierto? Cuando uno se acostumbra a pensar dentro de un sistema de reglas, es capaz además de descubrir si lo que le dicen es vago, ambiguo, contradictorio, irrelevante. Esas son 4 grandes enemigos del pensamiento lógico. La vaguedad, usar términos vagos que pueden significar cualquier cosa. La ambigüedad, utilizar términos que pueden tener sentidos muy distintos. La ambigüedad. La contradicción, afirmar al mismo tiempo 2 cosas que son incompatibles. La irrelevancia, extraer conclusiones sin tener las premisas suficientes para hacerlo. Esos 4 grandes enemigos del buen pensamiento, del pensamiento lógico, eso los ayuda a manejar mejor la lógica formal, porque nos exige definir los términos, no ser vagos, no incurrir en ambigüedades, porque nos exige proceder mediante reglas y con eso evita que caigamos en contradicciones, porque evita la irrelevancia, porque no nos permite sacar conclusiones. Finalmente, en la última parte, ya no la voy a alcanzar a presentar hoy, yo presento varios ejemplos tomados básicamente del descubrimiento de Harry, en donde muestro cómo operan las 3 lógicas de Lippmann en pasajes distintos. El primero es un pasaje del capítulo 12. El capítulo 12 es muy interesante en el descubrimiento de Harry porque es el capítulo en donde Harry, Elisa y sus demás compañeros empiezan a organizar todo lo que han ido descubriendo. Y entonces descubren que esas proposiciones que han ido descubriendo generan otras proposiciones, tienen otras que las contradicen, etcétera. Entonces empiezan a entender las relaciones que existen entre esas proposiciones. Pero no lo voy a poder leer ahora porque no me alcanza el tiempo. Pongo también un ejemplo de lo que llamaría ejercicio dialéctico. Hay muchos en filosofía para niños, pero hay uno que me gusta mucho, que es el diálogo de Harry con su papá. Eso está en el capítulo 15, cuando Harry le pregunta a su papá por qué fuma. Entonces el papá le empieza a contar la historia de cómo empezó a fumar cuando participó en la guerra del Vietnam. Y entonces a propósito de eso, Harry empieza a preguntarse cómo es que, entonces le empieza a preguntar por la guerra y entonces le pregunta qué pasaba con los vietnamitas, etc. Y ahí surge un ejercicio muy interesante de diálogo entre ellos. Y el tercer ejemplo de lógica de la acción razonable, ya lo expliqué, que es el del caso de Daniel. Cómo se aplican todas estas cosas en una situación como
enfrentar un conflicto que nos plantean nuestras creencias religiosas, como es el conflicto que le plantea a Daniel el hecho de ponerse de pie o no ponerse de pie en una izada de bandera. Y concluyo finalmente con una presentación muy somera, muy rápida, tomada de Lippmann, de cuáles son las principales habilidades lógicas que busca promover filosofía para niños. Esto lo recogí de distintas partes de los textos de Lippmann, pero quisiera señalar esto. Entonces, ¿qué se debe esperar o qué deberíamos esperar idealmente de una persona que cultive su capacidad de razonamiento lógico? Primero, que reconozca inconsistencias y contradicciones, que sea una persona que cuando le dicen algo también se dé cuenta que eso no puede ser aceptable o que ahí hay una contradicción. Que realicen inferencias a partir de una premisa, que uno les dé una proposición y puedan hacer muchas deducciones. Que extraigan inferencias silogísticas a partir de dos premisas, que si uno les da dos premisas puedan elaborar la conclusión que se sigue necesariamente de esas premisas. Que extraigan inferencias de un silogismo condicional, que se les den unas premisas, una de las cuales tiene un carácter condicional, si tal cosa, entonces de ahí puedan sacar, hacer inferencias lógicas. Que estandaricen lógicamente las frases del lenguaje ordinario, es decir, que puedan traducir lo que dicen en la vida ordinaria al lenguaje de las proposiciones lógicas. Que realicen generalizaciones apropiadas, que aprendan a explorar y a tratar con ambigüedades, que elaboren argumentos analógicos y evalúen su pertinencia. Que vean cuándo usan una analogía, de qué forma la usan, si es adecuada la analogía que están usando, etc. Que reconozcan falacias informales, que reconozcan cuando les quieren imponer algo por el argumento de autoridad o por un argumento en donde apelan a su misericordia o cuando a través de una falacia basada en el lenguaje, por ejemplo, un equívoco o una anfibología, les quieren presentar algo de una manera falaz. Que aprendan a identificar y a usar criterios, a dar y pedir razones, a evaluar las razones y a distinguir las buenas razones de las malas razones. Que tengan en cuenta diversas consideraciones en un contexto dado. Esto tiene que ver sobre todo con la lógica